buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es jueves y estamos ya a 20, ¿verdad? Del mes de febrero 2020. Vamos entonces a compartir con ustedes este día las informaciones más importantes de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país, que no nos está dejando espacio para analizar otros hechos a nivel mundial. Estamos muy concentrados en el aspecto local. Todo este desbarajuste ahí no hubo el desbarajuste electoral del pasado domingo, y entonces todo lo que se ha derivado de ahí para acá, todo girando alrededor de esta infeliz situación. Vamos a hablar hoy, como todos los jueves estará también en un ratito Jacqueline Félix con nosotros, y vamos a hablar hoy con el distinguido colega, amigo, el doctor Nicanor Rodríguez Tejeda, que es periodista, abogado, politólogo, pero vamos a hablar en su condición de psicólogo. Nicanor es un diablo a caballo, una persona muy bien formada. Vamos a hablar con él en un rato. Ahora vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo, sin antes recordarles recordándoles que además estamos con el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche, y el contenido se repite también en lanaciondominicana.tv y en nuestras redes sociales. Vamos a ver qué dice meteorología para el día de hoy, cómo están las condiciones del tiempo, a ver si hay que salir con sombrillas o seguir a la sombrita. Al respecto, el cielo amaneció en el día de hoy nublado con algunas lluvias dispersas en el nordeste, en el norte, provincia de Bauruco y la cordillera central. Después del mediodía se esperan lluvias sobre el sureste y el Gran Santo Domingo, todo como consecuencia del transporte de campos nubosos hacia el territorio nacional que provoca el viento del este-noreste. La Oficina Nacional de Meteorología informó que mañana viernes una masa de aire con menor contenido de humedad estará ingresando al territorio nacional, disminuyendo significativamente las lluvias, pero el viento del este-sureste podría arrastrar campos nubosos y provocar algunos chubascos locales en la cordillera central y en zonas aisladas del Parque Nacional Los Haitises. Se acerca un sistema frontal que incrementará la actividad lluviosa el fin de semana, especialmente en horas de la tarde del sábado, con posibles aguaceros, con aisladas tronadas en varias regiones. Sobre las condiciones marítimas, Meteorología informó que el oleaje en la costa atlántica desde Cabo Cabrón, bueno, ahí viven muchos políticos, en Cabo Cabrón, Samaná hasta el Cabo Engaño, la Altagracia, al igual que en la costa caribeña, desde Punta Prieta, en Barahona hasta Isla Beata. Sigue recomendando Meteorología a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto por los oleajes anormales. Reitero, en Cabo Cabrón viven muchos políticos. Eso es lo que tenemos para hoy y las próximas 72 horas en términos meteorológicos. Bueno, ayer en una maratónica y muy expresiva audiencia del Pleno de la Junta Central Electoral, lo de maratónica por larga y lo de expresiva por todo lo que se dijo allí, los partidos políticos expresaron su parecer respecto de toda esta situación que ha derivado luego del descalabro del proceso electoral del pasado domingo, descalabro vergonzoso,
que le ha tirado cualquier cantidad de lodo a la reputación de la República Dominicana a nivel mundial, después de esa tragedia electoral, lo que se ha derivado entonces es primero una cantidad de locura del gobierno, como imputarle a un técnico de la compañía Claro y a un coronel, haber organizado un sabotaje a las elecciones. Pero es que todavía creen que aquí hay indios, que dos personas, un coronel que no tenía ninguna incidencia en esta materia tecnológica, y un técnico de Codetel. Todavía hay indios en este país. Bueno, después viene el tema del maratón de ayer, donde le señalaron a la Junta Central Electoral toda la responsabilidad que ha tenido con respecto de su manejo desafortunado de la gerencia. Y todo lo que le señalaron los partidos políticos, para al final estar de acuerdo en que su renuncia no es la salida a esta situación, porque eso agravaría más el estado deplorable, penoso e incalificable en que se encuentra este país luego de ese desastre del domingo. Bueno, entonces la juventud, básicamente la juventud, se ha envalentonado y ha tomado las plazas aquí no empoderado, se ha envalentonado. Empoderado, eso es una palabrita muy dominguera, muy domingueras. Se ha envalentonado y ha tomado las plazas aquí en la capital, la Plaza de las Banderas, y también se ha dispersado la reacción contra este desastre a Santiago, Nicanor, ven, a Santiago, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, ¿dónde más? En Mao, en otros lugares. O sea, estos jóvenes que son los que han tenido el coraje, y es a los que les corresponde tener esta actitud más beligerante por el ímpetu, por la energía que tienen acumulada. Ya nosotros en nuestro momento hicimos esto, ¿verdad, Nicanor? Así es. ¿Cómo está, mi hermano? Excelente. Qué bueno. Nosotros hicimos también nuestra parte en su momento, cuando hubo que salir a la calle a protestar. Por eso me sacó papi de la UAS, me dijo que me iban a matar. Yo iba atrás corriendo a correr. Fue una época en que teníamos que Había mucha expresarnos, sí. teníamos que manifestarnos y lo hicimos y cumplimos ese deber, ¿verdad? ¿Tú recuerdas bien? Ahí estábamos, entonces estos jóvenes ahora, que tienen otras motivaciones, porque Claro. también hay que establecer el contexto. Claro. Hay otras motivaciones, no hay la represión que nosotros sufrimos, por lo menos en términos generalizados, porque también hay represión, porque eso que están haciendo con el técnico es una represión. Dios mío. Un asunto, un absurdo. Es un abuso. Pues bien, entonces, estos jóvenes que están manifestándose tienen todo el respaldo nuestro, porque no se les puede coartar, ni se les puede reprimir
la expresión de esa energía. No se le puede reprimir esa energía, sino por el contrario, darles rienda suelta. A que lo hagan, obviamente, dentro del marco de la ley, sin alterar el orden público, para no darle la justificación a la fuerza pública como ocurrió el martes, cuando unos policías, que el gobierno dice que actuaron de manera inconsulta, la emprendieron con bombas contra esos muchachos. Ay, sí. Buen día, Jacqueline. Buenos días. Buen día, Nicanor. Muy buenos días. Gracias, Nelson, nuevamente. ¿Tú dejaste el periodismo? Buenos días. Jacqueline, eso Bienvenido. le decía ayer Eso no a se deja. Jacqueline, que eso no se deja, pero yo Te apartaste. me aparté un poco porque me fui al derecho, Sí. pero el periodismo me lo permitió. Y luego a mí me gusta la psicología. Sí. Fui a la universidad nuevamente, pero mi primera carrera fue ciencia política, Sí. que combiné con el derecho. Taburete Nacional, era tu programa. La pues tiene verdad un ante el programa. pueblo. No, la verdad del pueblo. La de verdad no, del pueblo. La verdad del pueblo. Sí, ese era mi programa, yo te lo dije, Sí. que tenía programa. Sí. Sí, con eso me hice abogado, bajo esas condiciones. Sí. Y estuvimos en esa actividad compartiendo lo que tú dices. Yo no me fui, yo me quedé. En la En UAS. la UAS, yo me quedé. ¿Pero usted dónde está usted? ¿En el FEO o en el FEFLA? Yo estaba en la UNED. Claro, yo estaba en el FEFLA. Yo estaba en la UNED. Y ahí estuvimos y salimos, gracias a Dios, Sí. que nos lo permitió, porque no, con esa fuerza que había, esa adrenalina, quizás a veces uno hacía cosas Sí. que marcaban algunos excesos, Cosa de muchachos. cosas de juventud, de Juventud, muchachos, claro. pero salimos y estamos aquí dispuestos a seguir contribuyendo en algo. Claro. La idea fue que habláramos ya como psicólogos. Ujú. Y en un contexto también del Político, derecho, sí. porque Sí. hay algunos elementos, se psicólogos, se complementan. Hay complementos, correcto. Sí. Sí. Pero- Cuando yo le envié a él yo le dije que íbamos a hacer ambos análisis, porque en realidad tienen incidencia uno en el otro. Entonces, como él maneja los dos temas, Sí. sería excelente. En Así derecho, en la parte de derecho, podíamos irnos directamente al caso de estos imputados, el coronel y el Y el y el técnico. técnico. Ahí, no sé si le van a conocer, si el Ministerio Público habrá pedido hoy el conocimiento de medida de coerción. Debe hacerlo porque ya tiene más de 48 horas. Pero ellos andan en libertad. ¿Ya lo Por lo pusieron? menos el técnico ayer estaba en libertad. Sí, yo lo leí. No, cuando lo pusieron en libertad y fue a la clínica, entonces el Ministerio Público se lo llevó hacia el Palacio de Justicia. Ah, bueno. Ya ¿Otra vez? Ya es otro Y entonces elemento. ahí le están imputando ya directamente el supuesto sabotaje bueno, los supuestos no, la supuesta responsabilidad, porque el sabotaje hubo. Claro. Lo que ocurre es que están distrayendo la atención con ese técnico. Eso fue lo que dijeron, que era una forma de distraer a la ciudadanía. Legalmente, aunque tú no conoces el expediente, meter a un abogado a hablar de un expediente que no conoce, pero la técnica jurídica te permite establecer que de qué diablo pueden acusar a estos individuos. Bueno, la opinión pública conoce la conversación. Sí. Toda la estructura de la comunicación, del intercambio de palabras, de opiniones, la opinión pública la tiene y sabe lo que se dijo y lo que no se dijo en el contexto de su conversación. Sí. Ahora, ¿cuál es el delito? Hay que buscar a alguien. ¿Dónde está el delito? Hay que buscar a alguien porque yo entiendo que Temístocle tiene más delito que él. ¿En qué sentido? Si fuéramos a decirlo. Bueno, porque Temístocle, con la declaración que dijo de que el PLD sabe a qué hora nosotros fuimos a votar, a qué hora, ¿Y por quién votamos? por quién votamos, toda una coestructura, eso viola derechos fundamentales Claro. que están garantizados en la Constitución. El secreto del voto. El secreto del voto, el derecho al voto, la participación ciudadana al voto, sin restricción, porque recordar, es un derecho No le fundamental. moleste. No tiene una limitante constitucional. No se puede regular. No, va más allá de la propia acción.
instituido y consagrado en todas las convenciones internacionales reconocidas por el país. Derecho fundamental. Pero entonces, si se viola un derecho fundamental, en el caso de esa persona, que yo no sé cuál es el delito que le van a imputar, pero hay que buscar un culpable, claro. Un culpable. Ahora, yo hago una pregunta. Al nivel de lo que pasó el domingo, ¿son esos los culpables? 2 individuos. Pero yo voy Y de más menor lejos. incidencia. Yo voy más lejos. Si en el contexto de que el Estado, no jurídico, político, no tenga conocimiento de lo que está pasando o pudiera pasar, acontecer algo que no se conozca a nivel de la estructura política, yo hago la pregunta. ¿Esos jueces estuvieran ahí hoy? A esta altura, en este momento estuvieran. No. Tuvieran 2 caminos: asilo o preso. No hay forma de que ¿Una responsabilidad por omisión o cómo? bajo el contexto que se quiera, porque entonces ellos actuaron al margen de la estructura política. Y bajo el contexto de actuar al margen de esa estructura, hay una situación que desbordó los límites políticos del Estado, del poder, no jurídico, que hay dos herramientas diferentes. El Estado es un ente jurídico por excelencia, Exacto. pero el ambiente, el efecto político. Que suceda eso y que esa estructura política no sepa de eso. Es imposible. Claro. Imposible. Y si no, tuvieran probablemente ahí la Máximo Gómez con César Nicolás Penson, muchos de ellos. Entonces, en ese ambiente que tú estás describiendo, si ocurrió así, entonces el Estado no tiene control. El Estado es un caos. Pero que no Lo cual no ocurrió es así. No ocurrió No así. ocurrió así. No. Eso fue todo planificado. Mira, estamos hablando y el punto de referencia es la decadencia del líder. Del líder, exacto. Los lideratos. Entonces, hay que ir contextualizando. Nosotros no nacemos y nos criamos en un contexto de hoy, mañana y pasado, no. Es un proceso. Claro. Así es. Los lideratos Es una estructura. tienen auge y tienen caída, Así es. dependiendo de su contexto y de su inclinación por lo que representan. Entonces, el acontecimiento de domingo no está al margen del 6 de octubre. Hay una conexión. Tienen una conexión. ¿Ah, Y sí? entonces, por supuesto, porque ¿qué se dijo el 6 de octubre? Que hubo un fraude Que había un electrónico. fraude. Que había un fraude. Ustedes manejan opinión pública. Yo le voy yo pregunto. Hubo un empate técnico Sí, entre los dos candidatos. sí. Entonces, dentro de la estructura que tiene el candidato oficial y la estructura que tenía Leonel, ¿ustedes entienden que podía eso ser real? Para nada. No. Un candidato con toda la estructura económica Y política. y política Política. del Estado, a otro que está siendo avasallado Y que lo, Y que- lo define minoría. y que minoría, dicen. Pero si es así, no tienen que hacerle mucho caso. Yo siempre me preguntaba, pero ¿cuál es el problema? Así es. Si es minoría, ¿cuál es el ¿Cuál es el inconveniente? temor? ¿Cuál es el temor? ¿Hacia dónde lo quieren llevar? Y acusándolo y reacusándolo y diciendo que esto y diciendo, hay que ignorarlo porque ya no... ¿Se fue? Es la idea de ahora. Sí. Tratar de ignorarlo. Entonces, bajo ese contexto, ese declive hay que verlo en función de esos pasos que se van dando. Acertado o desacertado, el tiempo dirá, porque cuando nosotros cometemos un error, no lo sabemos en el momento. Yo me fui de la universidad, por ejemplo, y 10 años después me doy cuenta que fue un gran error mío. En el momento yo quizá vi la oportunidad que, por lo que dejé los estudios, De un trabajo. me fui a un trabajo, esto, aquello, un viaje, pero luego me pongo a pensar, digo, wow, Cometí un error. cometí un error. En ese momento no, pero 10 años sí, después. Entonces, esa contextura del 6 de octubre
reflejada en una situación espantosa, porque ahora viene aquí un contexto legal, constitucional, que desborda los límites de todo el contexto histórico de los procesos políticos dominicanos. Vamos a dejarlo ahí, Nicanor, para que hacer una pausa cuando regresemos, para que desarrolles más, con más espacio, estas ideas que viene exponiendo y algunos puntos que también tienen que Vamos complementar a entrar, tu... correcto. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a seguir conversando con el doctor Nicanor Rodríguez en el día de hoy. Seguimos conversando en el día de hoy con el apreciado colega, el doctor Nicanor Rodríguez. ¿Tejeda o Tejada? Tejada. Tejada. De La Piña. De Fantino, Cotuí. Muchos periodistas allí. Muchísimos periodistas, ya Muy queridos. Miguel Peña, que me llamó, lo llamo al finalizar, Roberto Brito, Rafael Hidalgo, Ramón Velázquez. Le decían La Piña, Ramón Velázquez, sí. justamente. De Nueva York. Todo un conjunto de periodistas que han marcado una pauta a nivel de la provincia, muchos periodistas. Eso me dio satisfacción estar en ese ambiente en una etapa de mi vida. Ramón Cordero Regalado, ¿de acuerdo? Cordero Regalado, sí, Cordero. ¿Deberían unirse y hacer algo? ¿Periodistas de Cotuí? Mira, ahí está Miguel Ángel Gutiérrez ahora, que es un periodista digital excelente, ganando cada año el premio por su trayectoria y así sucesivamente. Ramón Benzán. El periodista de Cotuí. Luis Moreno Cárdenas. No, el periodista de Cotuí, el periodista de Cotuí es Mircea de Pichardo. Ajá, correcto. Sí. Entonces, todo eso. Luis es abogado también. Sí, Luis abogado. Luis abogado. Bueno, un saludo a todos esos colegas y queridos de muchas batallas juntas. Muchas batallas. Nicanor, contextualizando el tema del liderazgo y ese nacimiento, es como la vida, ¿verdad? Sí, el liderazgo nace, es un auge y una caída. Exactamente. ¿Cómo tú enfocas el contexto actual de los liderazgos? Nelson, hay un punto. Los paradigmas son fenómenos que llegan y a través de una obra, La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, 1962, el mundo tuvo un conocimiento de lo que era el contexto de un paradigma. Lo contextualizaba y lo explicaba estableciendo que los paradigmas son modelos o estructuras que la persona percibe que se desarrollan dentro de un ambiente X y traen cambios significativos, a veces sin tú darte cuenta. Sí. A mí me gusta mucho usar este ejemplo, el reloj. En el año 1965, el 80% del mercado mundial era de los suizos. 15 o 20 años, los suizos habían perdido más del 80% de ese mercado. ¿Por qué? Sencillamente, un cambio de paradigma elaborado en su propio laboratorio modificó todo el componente de lo que es el reloj. Hoy en día nadie usa un reloj ¿verdad? De cuerda. No, pero cuántas cosas más perfectas tiene este reloj que el que sustituyó. Entonces, ¿qué pasó? Imagínense perder el 80% o salir de un mercado y entrar los japoneses que hasta los años 80 no eran dueños de nada. Con el cuarzo. Con el cuarzo. Pero una pregunta. Se cambiaron los paradigmas. Se cambió un paradigma, se rompió un paradigma y todo cayó y subió otro. Pero lo que usted quiere decir, que un liderazgo puede caer con un error.
Por o con supuesto. algún tipo de cambio que no Por sea supuesto, factible. porque los- Pues entonces no es liderazgo, ¿usted no cree? No, lo que pasa es que hablábamos ahorita que los errores tú no los percibes cuando lo estás cometiendo. Yo no sé Tienen que ser tan graves. cómo has contextualizado, por ejemplo, la candidatura, si nos vamos a enfocar errores, cómo se ha contextualizado la candidatura de Gonzalo Castillo dentro de ese paradigma. Es una candidatura, no un liderazgo. Ese señor no es Es líder. una candidatura, pero emerge de un liderazgo. ¿Y de quién? No de Bueno, Danilo. ¿Usted cree que Danilo es líder? Justamente todo el componente que vino a estructurar ese candidato viene de ese equipo. Claro. Ahora, ese equipo ha venido teniendo una serie de retrocesos en el liderazgo, Así es. en las decisiones que ha tomado, que han ido decayendo y que han ido modificando Ha ido cometiendo errores. unos tras de otros. ¿Qué dicen las encuestas previo a las elecciones? Y ya en los próximos días se conocerán encuestas a partir de este acontecimiento Sí. del pasado domingo. ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas dicen que el candidato estaba paralizado. Pero si ustedes se contextualizan, está en un 30%. Si ustedes se contextualizan en el 2004, Hipólito, dentro de esa estructura, estuvo en un 33% en el gobierno, Sí. manejando la estructura política del Estado como primer ejecutivo de la nación. Entonces, hay que colegir que en el Estado tú tienes garantizado un 30 o 35% de los votantes. Ay, con todas esas actividades y con todos esos elementos de beneficencia que da el Estado y que permite el Estado, eso es algo que se ha demostrado bajo ese contexto. Ahora, Pero eso es automático. Es lo que le iba a decir. Es necesariamente no, pero Si el nosotros, candidato es tan malo, es posible que pueda por eso no ha captar. podido avanzar más, porque con toda la estructura, con todo lo que el aparataje de desenvolvimiento desde el Estado con ella, ha llegado ahí a un punto. Recuérdense que Hipólito tampoco estaba dentro de la mejor perspectiva en el 2004. Sí. Por eso sale y viene Leonel y gana las elecciones. Así es. Bajo un contexto de aplastante, diríamos, porque fue casi un Fue 57% a un 33%. Estamos hablando de una diferencia de 30 puntos, De 20. 25, 27 puntos. Sí. Claro. Entonces, en ese escenario hay un contexto. Ahora, ¿cuáles son los contextos que ahora adornan la composición a partir del pasado domingo? Eso empieza a cambiar, porque ahora hay una esencia psicosocial que va a modificar los escenarios. O sea, Camino aquí, cuando yo venía al programa, yo vi tres policías haciendo parando vehículos. Oh, sí. O sea, Y te hablo de la 27 de febrero a este punto. o sea, ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que introducir a la población? Hay que inducir un miedo. Y vamos para allá. Ese contexto psicosocial que tiene mucho que ver con la psicología política. Claro. ¿Cuál es la intención? Inducir el miedo. ¿Qué busca el miedo? Reprimir la ciudadanía. Meterle a la gente en la cabeza, mira, quédate en tu casa, porque hay la posibilidad que en la próxima actividad a la que tú vayas No regresa. haya problemas. Así es. Y cuando esos muchachos que están allí en la Plaza de la Bandera dicen, no tenemos miedo, y muchos dicen que es un grito dramático. Yo no tengo nada que perder, no tengo empleo, no tengo... Es cierto. Exacto. La psicología funciona. Entonces, sí, por supuesto, porque si yo intimido, yo reprimo. Y una mente bajo un esquema de represión es una mente que se limita. Sí, pero llega un momento en que el pueblo hace lo que está haciendo la juventud. Por supuesto. Que le pierde el miedo a todo. El caso de los muchos jóvenes que han muerto en este tipo de ¿Qué actividad. pasó ayer? ¿Estaban de nuevo en la... Más. allá? Claro, se han sumado Porque más. entonces hay un esquema. Yo puedo reprimir, pero eso puede crear una condición de impotencia.
Y lo que te da a ti entonces es consolidarizarte. Sí. Ahora, para el contexto de estas próximas elecciones que están fijadas para el día 15, eso que pasó el domingo puede constituir un aval negativo para lo que el pueblo presume, no para los acusados, para lo que el pueblo sabe que intervinieron para que eso sucediera y aconteciera como pasó. Entonces, bajo ese esquema, bajo esos argumentos, necesariamente el pueblo puede darle una reprimenda. Sí, el pueblo pasó en el ya 78? se está empoderando. Bueno, la represión. La represión, pero la represión mandó un empoderamiento a la población. Claro. Así es. La indignación, entonces, Creándose se expresó una en indignación, votos. se expresó y entonces la gente va perdiendo. Digo, no, como están los jóvenes. Sí. Ayer habían 10, el lunes habían 10, ayer habían 15 o 20. Mucho. Y en la semana, si siguen reprimiendo, van a haber más. Claro. Porque va a haber un contexto de solidaridad. Sí. Y no solamente los jóvenes, se están uniendo No, los adultos. toda la población. Claro. Pero eso tiene otro contexto. La prensa hoy recoge que habían escenarios de protesta en diferentes comunidades. Claro, de más de 10 provincias. Habían casi 10 provincias involucradas en esos escenarios. E incluso fuera de aquí. Sí. Fuera de aquí, del país. Contextualizando eso porque hay dominicanos. Sí. Claro. Y esos dominicanos, donde quiera que estén, un acontecimiento como el que ocurrió el pasado domingo, Les impacta. les llama la atención. Claro. Y se solidarizan en cualquier parte del mundo, porque entienden que no está bien. Hay un atentado a un orden constitucional. Claro. Eso es un mandato constitucional. Psicológicamente hablando, ya para completar esa parte, ¿tenemos la pausa? Bueno, vamos a la pausa, Nicanor. Cuando regresemos, redondearemos el tema. Aquí el tiempo es... No, esto es implacable, sí. Esto es peor que Danilo. Mira, vamos a la pausa, porque no sigas los disparates. Seguimos conversando con Nicanor Rodríguez. A la pausa ahí vamos a hablar de esta, para redondear el tema psicológico. Sí. Pero como el tiempo se va tan rápido, podríamos abordar también el tema psicológico de los candidatos en función de todo el dinero que se les hizo perder ese día que montaron la estructura porque lo que se suspendieron fueron las votaciones, Sí. pero la estructura para mover a la gente, ese dinero se gastó. Oye, lo único perdió. que se suspendió fue las elecciones. Ajá, Claro. después todo perdido, todo. Sí, todo. ¿Cómo reaccionan esos candidatos? Bueno, esta semana la prensa, alguna prensa trajo comentarios con relación a que los candidatos podían demandar en daños y perjuicios. Ahora, la Junta no ha asumido compromiso a quién demandar. El órgano rector de unas elecciones es la Junta. Y la Junta se lavó la mano. Y la Junta se ha lavado la mano, pero si tú al terminar este programa, cualquiera de nosotros sale por ahí en nuestro vehículo y chocamos a una persona, independientemente de que no fue a propósito, no fue, por varias circunstancias, varias modalidades. Pero hay un daño. Pero hay un daño. Entonces la ley específica, el artículo 1382 del Código Civil, aquel que hace un daño a otro está determinado a reponerlo en la medida de cómo lo causó. Y ustedes los abogados dicen también que no hay nulidad sin agravio. No hay nulidad, entonces alguien tiene que responder ante ello. Todos los candidatos, alguien debería responder. Si eso fuera a suceder y se llevara a cabo. Ahora, esto es un asunto que es más político que jurídico. Sí. Es un contexto jurídico, político. Sí. La salida y las soluciones. No vamos a pensar que eso pudiera ser una realidad en el contexto dominicano, en el contexto dominicano. Pero sí, la ley está ahí y ellos pudieran exigir un pago, una compensación por todo eso. La ley es clara en ese sentido. Pero psicológicamente hablando, ¿cómo reaccionan estos candidatos? Bueno, atención, eso es entendible. Ustedes ven cómo la población está reaccionando. Tensión. Naturalmente esa tensión está sometida a otros elementos. Niveles de ansiedad se incrementan Así bajo es. una situación como la que
pasó el domingo, y los niveles de estrés. La gente tiene mayor incertidumbre. Sí. La gente queda con un estado como de shock, un choque. Claro. Y dado esos elementos, pues crean incertidumbre, te crean situaciones que no son las mejores en términos psicológicos de la persona. Y eso afecta a la población, porque eso lleva a crear conductas que no son las más agradables en términos colectivos, porque ahora no estamos aquí en términos de individuales, individual. son ya en términos la colectivos. colectivización. Y eso trae consigo lo que ustedes están viendo en los diferentes escenarios, protestas. La gente de una manera u otra, independientemente de que tenga una tensión, de que tenga un estrés, la gente se quiere manifestar, porque la gente está exigiendo un derecho que constitucionalmente le Claro, compete. le corresponde. Y encima de eso yo vi varios tweets, incluyendo el del presidente Leonel Fernández, el expresidente, que dijo que cuando sucedió lo de Bolivia, todo el staff de lo que era el sistema electoral tuvo que renunciar. Aquí no ha pasado eso. No, porque aquí no hay régimen de consecuencia. Y es el Eso problema mayor. Todas las cosas que pasan aquí, nosotros pudiéramos hacer enumeraciones de régimen de consecuencia. Cero. Y te vas a encontrar que no tienen mayores consecuencias. El caso de Brecht, ¿hay un régimen de consecuencia ahí? Para nada. ¿Y a qué lleva la falta de consecuencia? Que tú te creas siempre con la impunidad y con la posibilidad de llevar a cabo las acciones. repetir la porque vagabundería. no Así tiene es. ninguna limitación que mañana tú tengas que pagar una consecuencia. Exactamente. Es un Ahora, incentivo a la vagabundería. Exactamente. Ahora, si esa cosa Sí, tuviera eso es un perfecto. régimen de consecuencia y que la ley se impusiera, entonces ahí tú lo piensas. Claro. Si el niño va a salir y él sabe que papá está por llegar o está ahí y papá Lo es castiga. fuerte y me da un Claro, castigo, claro. él no sale. Claro. La ley en principio no es persuasiva. La ley tiene dos formas de aplicarse. Pero primero yo no me voy. La ley tiene la forma voluntaria y la forma ejecutoria forzosa. Pero Te la- da dos- Sí, te pero da la dos- te da- voluntaria hay que pero la- tener suficiente pero la valor. Bueno, si tú persuasión sabes es que me bien causaste un cimentado. daño, si tú sabes que me causaste un daño, la ley te da la potestad de que, Nicanor, vamos a reunirnos y vamos a ver cómo le buscamos una solución. La ley te da esa potestad. Ajá. Claro. Y podemos hasta buscar un tercero que sirva de árbitro. La conciliación. Porque existe en el contexto legal el arbitraje. Vamos a buscar una solución. Y quizás es mejor que llevar un pleito. Ahora, no hay una solución amigable, una solución de avenencia, entonces está el régimen de consecuencia legal de la demanda y las sanciones. Pero si yo sé que cuando hablo de persuasión es, mira, no rompe ese vaso porque te va a costar 1,000 pesos pagarlo. Así Exacto. es. La ley me dice, si usted rompe ese vaso, le va a costar 1,000 pesos. 1,000 pesos. Y entonces me persuade a que yo no rompa ese vaso. Ajá. Si yo voy a romper el vaso y no me va a salir nada, Entonces Lo tú rompe rompes- constantemente. no, Lo rompo- coges los lo rompo tres, todo. lo coges Claro. los tres y los rompes. ¿qué es lo que pasa en este país? ¿Qué es lo que pasa en este país? No hay un régimen de consecuencias. Así ¿Dónde se es. está buscando la consecuencia de domingo? ¿Ustedes han visto? O tirando... Dos personas Tiro de salva. y bajo esa condición no habrá consecuencias. Definitivamente. No habrá consecuencias Porque y no quieren va a haber llegar, solución, no quieren porque llegar al no fondo. quieren llegar donde hay que llegar. Por lo menos yo leí esta mañana que algunos fiscales o jueces ya se están levantando. Yo dije, al fin se empoderaron. Y están diciendo que el procurador ha destruido la procuraduría. Dije yo, al fin se están pronunciando en base a eso, porque antes todo el mundo se mantenía silencioso y apoyaba todo lo que se hacía dentro de esa institución. Con los cambios que ustedes han visto y con el escenario, por ejemplo, del expediente de Odebrecht, ¿ustedes creen que va a haber consecuencias ahí? Evidentemente, eso lo van a dejar morir. Porque la peor consecuencia que no existe es que no están lo que deben de estar. Ajá. Entonces, se ha cogido como en este tema, Sí. dos personas que se les va a atribuir una acción X, pero lo que deben de estar están al margen de eso. Claro. Entonces, bajo esa situación, ¿qué crea y qué vive el país? ¿Qué tiene el país? Bueno, eso crea muchas tensiones, Así es. de todas maneras. Los líderes, cuando me refiero a los líderes, me hablo de la oposición. Porque el presidente habló y el presidente no podía estar arrojando leña al fuego, obviamente por su condición de jefe del Estado. Pero los líderes
de la oposición, Leonel Fernández y líderes de la oposición, Leonel Fernández y Luis Abinader, no traten de disminuir a Leonel Fernández, que no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Que han pasado por ahí unas líneas a la bocina del PLD del gobierno, para que ni siquiera mencionen a Leonel Fernández. No lo pueden disminuir. Hablábamos al principio. Hagan todo bien. Hablábamos al principio. Yo creo que la oposición cada día tiene que entender que tiene que cumplir mejor su papel. Pero hagan todo bien ellos. Vamos a ver cuál es el punto de referencia al final, porque se está en un desenvolvimiento y se está en un esquema planteando posiciones. Yo entiendo que la oposición de una u otra manera ha ido cumpliendo ese papel, porque hay una responsabilidad que la oposición tiene que asumir ante un hecho como el ocurrido. Entonces, hay necesariamente que buscar el mensaje que eso manda. La oposición no puede estar desvinculada de la unidad. Cada vez más eso manda ese mensaje. La oposición tiene que vincularse alrededor de ello con un interés común. Así es. Ahora hay un interés común, como por ejemplo hubo en el 78. Correcto. Había un interés común, ¿cuál? Sacar a Balaguer del poder. Hoy en día, la decadencia de ese liderato que representó el PLD y que hoy parte de ese escenario se ha modificado con la salida de uno de los más grandes líderes que crearon ese proyecto y llevaron a cabo esa iniciativa de gobernar por 20 años. Entonces, eso ha modificado toda la estructura. Ahí vienen los errores y hablamos de ese punto, la estructura. Ahora, que lo tomen en cuenta o que no lo tomen en cuenta, eso es un asunto de ellos. Tú no me tomas en cuenta, sí, pero eso no me quita el mérito. No, ni mi Si no me tomas en cuenta, déjame tranquilo, pero déjame seguir trabajando. Claro. Es decir, aquí no se le hizo mucho caso a lo que Leonel planteó. Del diálogo. Del diálogo y del asunto de la convención de octubre. No se le hizo mucho caso, pero mira a dónde fuimos, a dónde estamos llegando ahora. Así es. Entonces, en ese escenario, tenemos que entender que la verdad no es absoluta. Correcto. Y la oposición tiene que estar clara, tiene que unirse, porque la fuerza a vencer no es la oposición contra la oposición. No. La oposición tiene intereses comunes en este momento. Claro. O sea, ahora la oposición el es una masa. común es el gobierno y el adversario común Exacto. es el gobierno. Leonel pasa a la oposición dentro de ciertos márgenes cómodo, pero está en la oposición. Sí. Independientemente de cualquier factor o de cualquier circunstancia, es un opositor. Entonces, bajo esas condiciones, hay que tratarlo como opositor y hay que verlo como opositor. Y el camino de él es de opositor. Entonces, la oposición debe, alrededor de los bloques que están creados, de jugar un papel significativo y exigir el régimen de consecuencia, que no se quede en lo que se quiere presentar, que se exija un régimen de consecuencia al más alto nivel. Claro, y conforme las responsabilidades que vayan saliendo. Correctamente. Sí, porque por lo que se ve, casi todas las instituciones tienen inmunidad parlamentaria porque ninguno se les fácilmente ahí. No vamos a quedar fácilmente ahí porque esa ha sido la historia. Claro. Esa ha sido vamos a quedar en el vaivén ahí de las acusaciones y las contraacusaciones y no se resuelve nada. No se resuelve nada, como decía ahorita Jacqueline, los fiscales se están levantando, están haciendo algunas manifestaciones, quizá aisladas, no propiamente abiertas, pero están dándose cuenta de todas las situaciones que están pasando, cómo están los procesos. Los procesos a veces creemos que se pueden ganar a nivel de opinión pública. Los procesos se ganan en los tribunales, no en la opinión pública. Claro. Pero venimos a la televisión, vamos a la televisión a enfocar esos parámetros y a defender eso. Luego nos damos cuenta, si le damos seguimiento a eso, que lo que se decía en la televisión o en la radio no salió en los medios de comunicación, en la justicia como lo esperábamos, porque salió todo diferente. Allí perdimos, aquí ganamos, pero allí perdimos. ¿Pero qué se va a cumplir? Se va a cumplir la decisión que salga del tribunal. Al final esa es la que prevalece. Así es. Hay unos puntos ahí
siguiendo queda con tiempo. los Ya sinopatos. era hablar un poco de la violación a la institucionalidad y el debilitamiento de la democracia. Un Bueno. minuto, ese tema es muy largo. El punto de referencia de la institucionalidad, aunque hemos hablado de él, ustedes saben que todo sistema tiene un punto de institución, tiene una carta sustantiva. Entonces, bajo esa cosa, cuando eso se altera, todas las garantías se alteran, porque es la carta sustantiva, es la carta fundamental. Si eso no tiene un establecimiento, el 63 es un elemento que lo puso Un punto de referencia bien. punto de referencia significativo. Si eso no tiene ese aval, pues cualquier elemento a partir de la Constitución o de la alteración de lo que establece esa Constitución es un mandato de que vamos mal, y la democracia se sustenta en esas herramientas que establece la Constitución. La Constitución. Gracias, Nicanor. Gracias, Qué Nelson. bueno. Yo lo que lamento es que aquí la hora pasa como tan rápido. Muy Gracias, rápido, muy rápido. No podemos desarrollar los puntos, no podemos llevarlo a cabo, pero hemos planteado algunas ideas y le doy las gracias Pero a Jacqueline y a volvemos. Nelson, Volvemos pronto. y Claro. que podamos interactuar con esta situación y exponer algunos puntos de vista como lo hemos hecho hoy. Volvemos Claro, pronto. así es. Gracias al doctor Nicanor Rodríguez, abogado, periodista, lo voy a decir al revés, periodista, politólogo, abogado y psicólogo. Porque primero fue periodista. Sí, con esa hice la demás. Exactamente. Gracias, Jacqueline, Gracias a usted. nieta de Buenaventura Báez. Bendiciones. Gracias a ustedes. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con N Meridiano.